Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el vocero del expresidente Hipólito Mejía, ingeniero Héctor Guzmán. Ingeniero, gracias por el honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Saludo a ti, Federico, y a los amigos televidentes, y agradecerte que me permite estar aquí con ustedes compartiendo este buen momento. Ingeniero, hay que hablar del PRD siempre y de los pasos con relación a la convención y las elecciones del 2016. Quisiéramos saber qué pasos se está dando la facción, el proyecto, lo que ustedes denominan el PRD mayoritario que encabeza el expresidente Hipólito Mejía y el licenciado Luis Abinader. Mira, Federico, nosotros hemos tomado la decisión de trazar una estrategia y planes dirigidos hacia el 16, 15 de mayo del 16, que son las elecciones, o que serán las elecciones. Sí. Y la primera tarea que hemos decidido es organizar a todos los PRDistas que están con Hipólito Mejía, Luis Abinader y otros dirigentes del partido, que entendemos que no ha sido posible entendernos con Miguel Vargas Maldonado. No ha sido posible lograr un entendimiento. Ha sido prácticamente imposible lograr ese entendimiento al interno del PRD para que pudiésemos hacer una convención democrática, como lo ha hecho el PRD en toda su historia. Ante esa situación de imposibilidad, no podíamos quedarnos de brazos cruzados de cara a las elecciones. Decidimos entonces, el primer paso es organizar a todos esos PRDistas, que representan más del 90% de los PRDistas, en lo que hemos llamado la corriente mayoritaria. Lo estamos organizando por municipio, por provincia, por zona, por distrito y en el exterior. Es decir, una estructura similar a la del PRD la estamos haciendo en todo el territorio nacional y en el exterior. Tan pronto terminemos de esa organización, ya en el mes de junio en el que estamos, nosotros entendemos que en lo que es el mes de junio y julio, concluiremos ese proceso de organización y de juramentación de toda esa dirección. Eso es lo que hemos estado haciendo todos los fines de semana, juramentando esas direcciones de esos organismos, de lo que llamamos el PRD mayoritario. Tan pronto concluyamos eso, entonces vamos a dar el paso siguiente, que es la utilización de la franquicia de un partido reconocido, de los que son aliados de nosotros, para convertirlo en la organización política que alojará, vamos a decir ahí, o que integrará a todos esos PRDistas y a todos esos organismos que estamos juramentando. En el caso que estamos hablando, estamos pensando, por ejemplo, la posibilidad de que uno de esos partidos, el caso de la Alianza Social Dominicana, que es un partido reconocido, nosotros hacer una especie de relanzamiento, cambiándole el nombre, cambiándole los colores, cambiándole el símbolo, modificando los estatutos, toda una serie de variables que adaptaríamos a esta nueva situación para poder utilizar su franquicia y como un relanzamiento de una organización política ajustada a esta nueva realidad. Ese es el paso que queremos dar desde aquí, desde junio, julio y a más tardar agosto. Tener eso resuelto. Resuelto eso, entonces, sería la organización política que participaría de la convergencia, que ya después podemos entrar en el tema de la convergencia, pero esa sería la organización que representaría a los intereses de todos estos PRDistas que hemos organizado en lo que llamamos el PRD mayoritario. O sea, nosotros estamos trabajando en dos direcciones, en la organización del PRD mayoritario, en la conformación y relanzamiento de esa nueva organización política ya reconocida, para que sea parte de la convergencia y al mismo tiempo entonces participando en lo que es la construcción de la convergencia, que ya ese será un tema que podemos tratarlo con más detenimiento. Por esa es la ruta que hemos trazado. Organizar el PRD mayoritario, juramentarlo, constituir una franquicia reconocida para ir a construir y participar en la construcción de la convergencia. ¿Ya han pensado en el nombre de ese partido? Sí, ya hemos pensado, es el PRD mayoritario. O sea, esa es más o menos la idea que hemos estado recogiendo entre todos los compañeros, dirigentes y de la base, y ha sido lo que se ha estado promoviendo. Ya los PRDistas asimilan claramente el PRD mayoritario. Lamentablemente aquí tenemos dos PRD. Como dicen los compañeros, el PRD que tiene la tres letras, que ha sido entregado en brazos de Leonel Fernández, que representa la tres letras de la traición. Eso es lo que tenemos por un lado. Y el PRD mayoritario, que representa la dignidad, que representa el cambio, que representa su lucha, su historia y las principales figuras
histórica del PRD y la mayoría del PRD está del otro lado. Entonces, ese es el escenario que tenemos al día de hoy. Lamentablemente, por un lado, porque debió haber sido un solo PRD. El PRD verdadero, el de Peña Gómez, donde estuviéramos todos juntos. Pero en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Pero lo importante son los resultados, tiene que admitirlo. Hay una realidad. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado forma parte de un acuerdo político con Leonel Fernández, cuyo propósito es sacar de competencia al PRD. Y han secuestrado las 3 letras del PRD. O como dirían los propios compañeros PRDistas, se robaron las 3 letras del PRD. Lamentablemente ha sido así. Y ante un hecho como ese, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Hemos decidido entonces conformar el PRD mayoritario y dar los pasos para construir una convergencia que tratamos de unificar a toda la oposición. La idea fundamental y el objetivo fundamental es que aquí tenemos una amenaza. La amenaza es que un partido permanezca en el poder de manera interminable, casi hasta cierto punto, durante todo este periodo que viene. Ante esa amenaza, que eso no es bueno para la democracia, está la democracia amenazada. Entonces, ante esa amenaza, nosotros entendemos que aquí tenemos que juntarnos todos los sectores de oposición y líderes de oposición. No importa que no nos gustemos. Y en ese paso estamos. Lo que se consideren que es necesario producir un cambio ante esa amenaza, vamos a juntarnos todos. Y estamos tocando la puerta. Es una necesidad, yo diría, imperiosa, el que todo el liderazgo de oposición y toda la fuerza de oposición que se sientan que le duele este país, que se sientan que le duele la democracia, estamos obligados a entendernos. Estamos obligados a juntarnos para hacer una propuesta a la nación sobre un acuerdo político electoral donde pudieran estar los mejores hombres y las mejores mujeres encabezando esas boletas, pero al mismo tiempo un acuerdo que implica decisiones de tipo programático, de políticas públicas, de decisiones gubernamentales. No solo es trabajar para ganar unas elecciones, sino qué hacer a la hora de tú llegar al gobierno. Y nosotros lo hemos sintetizado muy fácil. Hemos dicho, tenemos que hacer un acuerdo entre todas las fuerzas de oposición y todo el liderazgo, con una línea programática bien clara. ¿Cuál? Que el centro de atención de las políticas públicas de un nuevo gobierno sea la gente, no como ahora que son los negocios. O sea, ahora los gobiernos PLDistas se han caracterizado que para ellos la prioridad es los negocios. Nosotros entendemos que debemos hacer un acuerdo donde las políticas públicas, un programa de gobierno, un plan de nación, tenga como centro la gente, las condiciones de la gente. Pero al mismo tiempo que haya un compromiso de conformar una boleta electoral que esté comprometida con ese cambio, que esté comprometida con ese propósito. Y eso es lo que estamos trabajando. Tocaremos la puerta y le estamos tocando del liderazgo de oposición, como el caso del propio Atuay de Can, a Juan Ubiere, a Blas Peralta, a Antonio Marte, a Guillermo Moreno, a Mapuy y a todo el liderazgo que esté en la oposición o que esté decidido a jugar ese rol de oposición. Tocarle la puerta para que entre todos elaboremos una propuesta política electoral y de carácter programático. Esa es la realidad, porque tenemos una gran amenaza. La democracia dominicana está en juego ahora mismo, con la situación que tenemos por delante. Y si nos vamos al escenario electoral de cara a las elecciones que vienen, que van a ser unas elecciones muy complejas, porque se van a elegir más de 4.000 cargos, y tú vas a tener 4 boletas, una boleta a nivel presidencial, una boleta a nivel congresional, una boleta a nivel municipal y una boleta a nivel del Parlacén, 4 boletas, todos los niveles de elección. Ya tú sabes lo que significa eso. O sea, eso implica no solo que puede cambiar el gobierno, sino también que puede cambiar la correlación de fuerza a nivel del Congreso Nacional, y un cambio en la correlación de fuerza del Congreso Nacional significa que puede haber cambio en el sistema judicial, y así sucesivamente, en el Tribunal Superior Electoral. Hay un elemento que mucha gente no se da cuenta, pero como resultado de las elecciones del 2016, que se van a celebrar el 15 de mayo, ese resultado va a provocar un Congreso diferente al de ahora. Y ese Congreso va a tener que designar a los nuevos miembros de la Junta Electoral a partir del 16. Y entonces también habrá un Consejo de la Magistratura que tendrá que ver entonces con el Tribunal Superior Electoral, que también habrá que designar lo nuevo. Es decir, que aquí no solo está en juego la elección de presidente, de legisladores y de autoridades municipales y de Palacén, sino que concluido ese proceso electoral, también está en juego la designación de nuevos miembros de la Junta Electoral y de nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral. De manera que son elecciones bastante complejas, con muchos intereses en juego por el medio,
Y lamentablemente todo ese proceso electoral que va hacia el 16, no tenemos ni una ley de partido ni una ley electoral como manda la Constitución. O sea, estamos sin normas electorales de cara a ese proceso electoral al día de hoy. Lo que además de complejo, lo hace hasta peligroso el proceso del 2016, en función de que es inconcebible y es impredecible lo que puede pasar en un proceso donde tú tienes árbitros que no son confiables y tienes una situación de que las normas que deben regir para la vida interna de los partidos, como una ley de partido, y las que debe regular la organización de las elecciones, como es la electoral, están inexistentes. Porque hay que recordar que cuando se modificó la Constitución en el 2010, la ley 275, que es la que sustenta la Junta Central Electoral, prácticamente quedó anulada porque la que cree el Tribunal Superior Electoral dice que quedan nula cualquier ley que tenga que ver con esa nueva ley. ¿Por qué? Porque la Junta Electoral que hoy tenemos, y a la luz de la ley 275, que es la que tenemos vigente, dice que el Pleno de la Junta está conformado por los miembros de la Cámara Administrativa y los miembros de la Cámara Contenciosa, y ninguna de esas dos cosas existe. Es decir, que la ley del Tribunal Superior Electoral derogó la ley 275, porque no existe Cámara Contenciosa ni Cámara Administrativa. Entonces, por eso es que la Constitución manda a que la ley electoral vigente sea modificada y adecuada a la nueva Constitución, y no se ha hecho. O sea, estamos ante un panorama electoral complejo, ante un panorama electoral donde los partidos van a ser sometidos a procesos internos de escogencia de candidatos en grandes cantidades, y ante un panorama que hay que montar unas elecciones sin normas que rijan la vida interna de los partidos y normas adecuadas a la organización para una elección del 16. ¿Qué te parece, Federico? Es un panorama bastante complicado. Y nosotros hemos estado haciendo el llamado, la advertencia, la reflexión a este panorama. Y por eso hemos insistido mucho en la aprobación de la ley de partido. Y hemos insistido mucho en la aprobación de la ley electoral. Pero en la parte que nos toca a nosotros, política, nosotros estamos haciendo, dando los pasos. Vamos a constituir el PRD mayoritario y vamos a hacer un espacio de concertación para que toda la fuerza de oposición y todo el liderazgo de oposición podamos elaborar una propuesta político-electoral y de carácter programático donde nosotros entendamos que el centro debe ser la gente. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el ingeniero Héctor Guzmán, vocero del expresidente Hipólito Mejía. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el ingeniero Héctor Guzmán, vocero del expresidente Hipólito Mejía. Ingeniero, usted hablaba sobre los aprestos que se propone dar el sector que encabeza el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader en el PRD mayoritario. Sin embargo, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha anunciado el adelanto de la convención del Partido Revolucionario Dominicano para el 20 de julio. Es decir que al parecer esto puede amainar un poco la situación de tensión entre las dos facciones a lo interno del PRD y que las dos puedan concurrir a este proceso eleccionario interno. ¿Han pensado en la posibilidad de concurrir a un proceso convocado por Miguel Vargas Maldonado el 20 de julio? Mira, el presidente Mejía y el licenciado Luis Abinader, cuando analizamos ese proceso llamado convención, entre comillas, que tiene Miguel Vargas Maldonado, nosotros tomamos una decisión y fue no participar, porque consideramos que eso es una farsa y es un proceso amañado, porque tú tienes una comisión organizadora que todos son de Miguel Vargas Maldonado, una comisión organizadora en cada municipio que todos son puestos por Miguel Vargas Maldonado, una comisión que es la que te va a contar los votos en los centros de votación que todos son de Miguel Vargas Maldonado. Pues eso es algo que en el PRD nunca se había visto. Al día de hoy, oye, estamos hablando de que el 20 de julio, estamos hablando a menos de un mes de esa votación. Y el propio Miguel Vargas Maldonado dice que él no conoce el padrón de votación. O sea, que un PRDista que esté aspirando no sabe quién va a votar en un proceso que dentro de un mes. Eso nunca se había visto en el PRD. Entonces, eso es algo, eso como dicen en el campo, eso es como un rancho que te han hecho. O sea, uno tiene que ser serio. La política, la gente está cansado de los políticos que actúan como de una manera, que creen como que el otro es tonto y se burla del otro. Mira, la propia Junta Electoral en la organización de las elecciones te establece para un proceso transparente, democrático,
que cada cierto tiempo te hace un corte del padrón y se lo entrega a los partidos para que lo revisen, quién se inscribió, quién cambió de dirección, y los partidos hacen observaciones durante los 4 años. Y hacen un corte en marzo o antes de mayo del día de las elecciones para que ese padrón que le entregan a los partidos, cualquier observación usted la haga antes de las elecciones. ¿Y cómo es posible que tú en agosto del año pasado, tú di que decidiste que va a haber una convención ahora en julio, y al día de hoy el que aspira no sepa quién va a votar? Por eso es como quererse burlar del otro. Y eso, oye, eso le hace daño a la democracia, a los partidos. Mira, el PRD es un partido que tiene 70 y pico de años de fundado, que ha hecho demasiadas convenciones y demasiados procesos democráticos, y todo el mundo sabe cómo se hacen, con transparencia, con organización, con participación de todo. Ah, pero este señor se ha querido convertir en un ley, batuta y constitución, un dictador. Oye, el dictador murió en el 61, el 30 de mayo. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? No participar de un proceso, porque nosotros no podemos ser unos sinvergüenza ante el país y decir que, mire, eso no sirve, eso es mañana y después participar. No, hay que ser serios en la política. Nosotros estamos muy claros. Para nosotros lo de Miguel Vargas y eso, nosotros finiquitamos eso. Este pueblo está cansado de eso. De esa rebatiña de que Hipólito, que Miguel, se saltó todo el mundo, hasta nosotros nos saltamos de eso ya. Que haga lo que él quiera. Que, óyeme, en definitiva, todas las encuestas que se han hecho serias, Miguel Vargas no pasa de un 7 o un 10% de preferencia en los PRDistas. Entonces, ¿qué ha demostrado eso? Que esa actitud es rechazada por todo el mundo. Entonces, si él quiere seguir en esa actitud antidemocrática, violatoria de todas las normas democráticas, bueno, porque sigue ese camino. Lo que no lo vamos a seguir somos nosotros, porque nosotros sí que no nos vamos a suicidar. Mira, lamentablemente, ayer veía yo hacía un juicio político de que aquí las improvisaciones políticas le han costado muy caro a los partidos y a la democracia dominicana. Mira, yo veía, por ejemplo, el caso del PRD. El PRD decidió entre Milagro Ortiz Boy y Miguel Vargas Maldonado. Y mira lo caro que nos ha salido. Ah, cara fresca, qué moderno, qué empresario, qué nuevo, mira dónde caímos. Ha destruido prácticamente el PRD en cuanto a su esencia, su origen. Lo denaturalizó. Un partido que su base fundamental es la democracia. Fíjate que en su discurso él nada más habla de que de orden y disciplina, pero la palabra lealtad, la palabra honestidad y la palabra democracia están ausentes, que son fundamentales para una organización política. Honestidad, lealtad y democracia. Están ausentes en su discurso, porque no lo puedo decir. Si te va al PLD le pasó lo mismo. Los dirigentes de mayor trayectoria en el momento en que el PLD ascendió al poder eran, tú recordarás quizás ese tiempo que cubría mucho el ayuntamiento, esas cosas, era Danilo Medina y Jorge Botello, tú recordarás, que fueron presidentes de la Cámara de Diputados, que se le veía claramente como los sucesores de Juan Bosch. Político formado, con historia, con trayectoria, con años de lucha. Bueno, apareció Leonel Fernández, que no era nada. Ah, el jovencito, preparado, que habla bonito, moderno. Mira dónde llegó al país. Y al PLD, el PLD perdió sus raíces. Y su esencia la perdió. Mira cómo vino Danilo Medina, que es un político formado, como yo te estoy diciendo, y fíjate que la gente tiene la diferencia clara entre el estilo de gobernar de Leonel y de Danilo Medina. ¿Qué yo te estoy diciendo con el ejemplo de Danilo, Leonel y el ejemplo de Miguel y Milagro? Que aquí, con estos procesos que hay ahora, donde funciona mucho el marketing político, el mercadeo político y el dinero, lamentablemente hemos cometido errores. La elección de Leonel Fernández sacó al PLD de su esencia y Miguel Vargas Maldonado sacó al PRD de su esencia. Mira qué cosa más grande, ¿eh? O sea, uno de esas cosas le sirven de reflexión. Y yo te digo ahora, el país necesita que lo conduzca y los partidos lo conduzcan gente comprometida con lucha, con historia, con tradición, con compromiso, con democracia. No podemos seguir improvisando, ni seguir inventando, porque al país le sale muy caro eso. Mira lo que te estoy diciendo, estos ejemplos, y ahí están. A mí no se me olvida, yo era regidor en ese tiempo, que Botello era presidente de la Cámara de Diputados y Danilo Medina había sido. Eran los dos líderes del PLD que más o menos sucedían a Juan Bosch, Guido Medina, Euclides Gutiérrez, eran los líderes de ese momento que se le entendía con una formación del PLD original. Y apareció este muchacho, mira dónde lo llevó al PLD, perdido en su origen. Y en el caso de nosotros teníamos a Fello Suberví, a Milagro Ortiz Bosch, a Toy de Can, y apareció Miguel Vargas Maldonado.
que no era un hombre de ejercicio político, activista. Mira dónde nos llevó. Mira dónde estamos, en el PRD. O sea, esas son lecciones que uno la está viendo. Entonces, yo lo digo ahora, pero eso pasa también a niveles más bajos todavía. Porque tú tienes que tener dirigentes comprometidos con su lucha, con su historia, con la democracia real, para que puedan fortalecer la democracia. Entonces, en el caso de Miguel Vargas y su proceso, no, nosotros no vamos a participar de eso. Ni le vamos a hacer juego, ni lo vamos a legitimar, no. Ese señor está convencido que aunque él tenga la minoría, él nada más entiende un acuerdo si él es presidente del partido y es candidato presidencial. Él prefiere que entre el mar si no es así. Y así no es la democracia, sino la política. Porque él está muy seguro de que el Tribunal Superior Electoral lo va a respaldar con el apoyo de Leonel Fernández. Ese es el único poder que él tiene. No tiene gente, pero lo apoya Leonel con la complicidad del Tribunal Superior Electoral y la Junta Electoral. Ahí es que descansa. Y él en función de eso hace todo lo que está haciendo. Y lamentablemente estamos en un país donde nadie reacciona, la sociedad no reacciona y pasan esas cosas. Miguel Vargas se juramentó en el Club de San Susillo, no sé si tú tuviste esa vez ahí, en una convención el 19 de julio del 2009. Lo juramentó Vigilio Bello Rosa, presidente del PRD. 19 de julio del 2009. Significa que debió haber durado 4 años. En el 2013, 19 de julio, debió de terminar. Bueno, pues mire, estamos en el 2014. Vamos a julio. Va a durar 5 años. Por encima de todo. Y la Junta lo acepta y lo acepta el Tribunal Superior Electoral. Y no pasa nada en este país. Eso es como que Danilo Medina diga el 16 de agosto del 2016 que no, que él no lo juramentaron el 16 de agosto, sino en el año siguiente. Y él se quedó un año gobernando. Bueno, no pasa nada. Óyeme, eso es lo que está pasando en esta sociedad. Ese señor se ha quedado presidiendo ese partido con el apoyo de la Junta, de Leonel Fernández y el Tribunal Superior Electoral más de 4 años. Y no pasa nada en este país. Y nada más hablamos nosotros. Yo me pongo a ver los líderes de la sociedad civil, los del Tribunal Electoral, los de la Junta que tienen que fiscalizar. Todo eso yo me pongo a ver y no pasa nada. Manejando más de 200 millones anuales como presidente de ese partido. A la manera que le dé la gana y nadie lo fiscaliza. Lo usa para su gente nada más. Óyeme, esa es la democracia que tenemos. O sea, aquí hay una debilidad institucional muy fuerte. ¿Cómo es posible que una gente maneje 200 millones de pesos a su antojo? Dinero público del contribuyente, del ciudadano. Y no pasa nada. Que un Tribunal Superior Electoral, 31 sentencias a favor de ese señor. 31. No pasa nada. Esos son los árbitros. ¿Y tú crees que con ese comportamiento de esos miembros de la Junta y de ese Tribunal Electoral, aquí hay garantía de una elección confiable? No la hay. No la hay. Eso no puede quedarse así hasta el 16. No puede. Porque los hechos lo descalifican para manejar un proceso. No yo, ni tú que lo digas. Los hechos. Porque por más que sean los abogados de uno, 31 sentencias, todas, 100% en contra. Óyeme, eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Pero no pasa nada en este país. Esa es la realidad, hermano. Ingeniero, ese PRD mayoritario que usted dice que a más tardar entre junio y julio estaría formado, ¿verdad? Ajá. Entre este mes y el próximo. Sí, claro. ¿Cuál sería el que encabezaría la boleta entre esos dos líderes, Hipólito Mejía y Luis Abinader? Bueno, como nosotros le estamos reclamando a Miguel Vargas, y una de las cosas por las que no hemos diferenciado de él es que hemos reclamado ejercicio democrático, el derecho a la gente de elegir y ser elegido, nosotros vamos a definir en su momento la metodología y el día en que vamos a coger candidato y será de manera democrática. Nosotros no podemos predicar una cosa y hacer otra. Al contrario, los partidos se fortalecen. Cuando usted tiene democracia hay que darle más democracia. Y nosotros estamos claros que habrá un momento en que vamos a decir cómo vamos a escoger los candidatos, porque no solo es el candidato presidencial, son los candidatos a todos los niveles, y vamos a decir en qué fecha lo vamos a escoger. Pero primero hay que organizar el aparato, hay que darle la franquicia jurídico-legal y entonces entrar en el proceso de promoción y de escogencia de la candidatura. Y la metodología eso lo vamos a definir. Ya nosotros tenemos experiencia de eso. Nosotros, por eso es que yo me río a veces, porque cuando uno en el PRD le pregunta de cómo hace una convención, parece como si fuera un partido nuevo, un partido que tiene 70 y pico de años, haciendo convención cada 4 años. No hay que decirle cómo se hace una convención democrática, porque ya la hemos hecho tantas veces.
Entonces, solamente a un individuo que quiera aplicar una dictadura, hay que estarle diciendo cómo es que se hace un proceso convencional. Pero un partido con 70 años, 77 años de ejercicio democrático, tú no le puedes ver que está discutiendo cómo se van a elegir sus autoridades. Esas son cosas que uno hasta le duelen, que en el PRD uno esté hablando de que cómo hacer una convención. Eso a una vergüenza le da esa cuestión. Porque nosotros hemos sido la escuela de la democracia. Y ahora es al revés. Tenemos un dictador. Ahora, qué peor la cosa, imagínese usted. Ingeniero Héctor Guzmán, le agradecemos su valiosa comparecencia aquí en Esferas de Poder para fijar posiciones políticas con respecto a la situación del momento y al asunto interno que se bate actualmente en el Partido Revolucionario Dominicano. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias a ti, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta comparecencia con el ingeniero Héctor Guzmán, vocero del expresidente Hipólito Mejía. En breve, Esfera Jurídica con la doctora María Mercedes Gonzalo, aquí en Esferas de Poder.